Crear Fakemon es una manera entretenida que tenemos los fans para poder ampliar el lore del extenso universo Pokémon. Con el anuncio de la novena generación, muchos artistas han decidido poner a prueba su imaginación en la creación de ficticias líneas evolutivas intentando predecir los futuros personajes. Quizá al navegar en internet hayas encontrado propuestas asombrosas y te hayas preguntado cómo lograr diseños así de interesantes. Hola de nuevo, viajero, soy Arari, bienvenido a Tezcaya y hoy estaremos creando una línea evolutiva para Quaxly. En el video anterior nos pusimos a imaginar cómo podría ser la posible evolución de Fuecoco, el nuevo inicial de fuego para las futuras generaciones de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Ahora es momento de echar a andar nuestra imaginación, planear y proponer una ficticia evolución para Quaxly, el inicial de agua de esta novena generación. El nombre de este nuevo personaje oficial proviene de la onomatopeya del sonido que emite un pato, Quack. Quaxly está basado en la cría de un pato, quizá en un bobo pata azul, si tomamos como punto de referencia las patas azules. Sin embargo, este animal aparentemente no habita en la zona correspondiente a la península ibérica, lugar donde se desarrolla esta nueva generación. Por cierto, si te gustaría que hiciera un Fakemon basado en este animal, déjalo en los comentarios. Volviendo a Quaxly, este posee un curioso tocado azul en su cabeza. Gran parte de su cuerpo es blanco, lo que permite que haya un contraste en los otros tonos que conforman los elementos restantes de su diseño. Al momento de la grabación de este video, no se tienen suficientes datos sobre este personaje, solo se sabe que es un Pokémon muy serio que adora la pulcritud, por lo que a partir de aquí, mucho del trasfondo de esta criatura queda a interpretación de cada uno, lo que nos da la libertad creativa para proponer nuevas e interesantes ideas para la línea evolutiva de Quaxly. A diferencia de Fuecoco, la personalidad de Quaxly es más ambigua. Su expresión seria no nos da idea de cómo puede desarrollar su personalidad en diferentes entornos, por lo que no hay punto de partida para pensar en sus evoluciones, toca definirla nosotros mismos. Bueno, ahora sí, sin más que decir, empecemos. Para la segunda etapa evolutiva de Quaxly, quiero que su personalidad sea más aventurera, relajada y jovial. No habrá mucho cambio físico en esta parte, ya que quiero que mantenga la misma selección de elementos con algunos añadidos que nos remita a un grumete. El peculiar tocado que adorna la cabeza de Quaxly tomará la forma de un pañuelo. Sus patas azules remitirán vagamente a unas botas, pero seguirán conservando su color. En su plumaje se incorporará un nuevo tono que nos permita crear un pequeño chaleco raído. El color del resto de su plumaje se mantendrá. Quaxly es serio, pero en su segunda evolución queremos que esa actitud cambie. Ahora su personalidad será extrovertida e inquieta por descubrir lo que su entorno tiene por ofrecerle. Es por ello su vago aspecto. Este pequeñín está listo para descubrir su mundo. Los aires de marinero que lo atavían lo hacen lucir temerario y dispuesto a embarcarse en cualquier aventura. Nuevo registro. Plumarino. Tipo: agua. Plumarino es aventurero por naturaleza. Su sueño por conocer y explorar el mundo lo han llevado a vivir un sinfín de aventuras y a aprender gran variedad de cosas. Es el compañero ideal para los marineros, ya que el excelente sentido de orientación de Plumarino evita que los navegantes se pierdan en los vastos océanos. En su etapa final, el carácter de Plumarino ha sido moldeado como la erosión del agua sobre las rocas. Su cuerpo se alargará, así como su cuello. La apariencia de esta última etapa se inspira en una garza nocturna, de nombre científico Nycticorax nycticorax, y también en la imagen de un capitán de barco. Su estructura anatómica será bípeda y un tanto humanoide. El tocado que solía ser un simple pañuelo cambia para convertirse en el sombrero de un capitán, dándonos a entender que Plumarino ha conseguido la experiencia necesaria para poder ser la guía de otros navegantes. Su diseño tendrá varios ornamentos y accesorios que nos recuerden su concepto. En esta etapa de desarrollo, la personalidad de este personaje se torna osada, presuntuosa e irritante. Le encanta tener la razón, por lo que si se le cuestiona, siempre intentará entablar una batalla para demostrar que él nunca se equivoca.
Nuevo registro. Hirou-chan. Tipo, agua lucha. Hirou-chan es el conquistador de los mares, un heroico y atrevido luchador marino que siempre está en busca de aventuras y enfrentamientos. Tiene el mal hábito de hurtar los objetos más valiosos de las personas y gracias a su ingenio siempre lo consigue. De esta manera espera conseguir una batalla para comprobar si el propietario del objeto es digno de conservarlo. Y bien, ¿qué te ha parecido mi propuesta para la ficticia línea evolutiva de Quaxly? ¿Has diseñado tu propia versión para las evoluciones de este personaje? No dudes en etiquetarme en Instagram y poder así platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a mis redes sociales. Estoy ansioso por ver lo que eres capaz de crear. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no te olvides de darle me gusta a este video, así me enteraré de que quieres saber más.